Saludos desde Euronews en este martes 8 de diciembre. En nuestro informativo de hoy hablaremos sobre la vacunación contra la COVID-19 en el Reino Unido y en Rusia. Seguiremos con el Brexit en un momento de negociaciones decisivas antes de lograr un acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido. En Estados Unidos, Joe Biden elige por primera vez a un afroamericano a la cabeza del Pentágono. Será un gobierno muy diverso con Xavier Becerra como primer latino ministro de Sanidad. En Argentina, Alberto Fernández cumple un año de presidencia, un año muy difícil con problemas agudizados debido a la pandemia. Y al final de las noticias hablaremos sobre el contrato millonario entre Bob Dylan y Universal Music. El artista ha vendido los derechos de autor de todo su catálogo. Estas y otras noticias enseguida, y ahora los titulares. Una británica de 90 años hace historia al convertirse en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Con ella el Reino Unido comienza la vacunación. Moscú comienza a aplicar la vacuna Sputnik V. Los trabajadores de alto riesgo son los primeros en vacunarse, a pesar de que no se han completado los ensayos clínicos. Boris Johnson y Ursula von der Leyen apuran horas decisivas para lograr un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Reino Unido. Joe Biden pondrá por primera vez a un afroamericano al frente del Pentágono, dentro de un gobierno muy diverso en el que Xavier Becerra será el primer latino ministro de Sanidad. Primer año de la presidencia de Alberto Fernández en Argentina. Inflación, recesión, endeudamiento y la pandemia de COVID-19 marcan un año nefasto para la economía. Rodeada de una enorme expectación, Margaret Keenan ha llegado al hospital de Coventry para ponerse la vacuna contra la COVID-19. Esta mujer de 90 años, 91 dentro de una semana, ha sido la primera persona del mundo en recibir una dosis del combinado de Pfizer-BioNTech, una semana después de su aprobación por el Reino Unido. Aconseja a todo el mundo seguir su ejemplo. Es gratis, argumenta, y es lo mejor que nos ha podido pasar. Así que póntela, por favor. Si yo puedo hacerlo, tú también. Esta es una enfermedad terrible. Queremos deshacernos de ella, así que cualquier cosa que ayude. Con Maggie ha comenzado la que el gobierno ha bautizado como la Operación V, por vacunación, dando prioridad a los más mayores. Según la prensa británica, la reina Isabel, de 94 años, también se vacunará. El Reino Unido comienza este martes la inmunización contra el COVID. 50 hospitales, incluyendo el King's College en el sur de Londres, ya disponen de las 800.000 vacunas llegadas al país en cajas frigoríficas con 975 dosis en cada una. La emoción para un país que tiene el nivel más alto de muertes relacionadas con el virus en Europa es palpable. Nos han dicho que las personas de más de 80 años o los que van a recibir el alta en el hospital ya tienen cita para recibir la primera inyección. También se ha solicitado que en cuanto antes se vacune al personal sanitario. Para el profesor Peter Openshaw, experto en inmunología, esta es una mañana trascendental. Creo que es fantástico que hayamos pasado de la aparición del virus a las primeras inyecciones en menos de un año. Y lo asombroso es la velocidad con la que la ciencia puede trabajar y la velocidad con la que reguladores, políticos y financiación pueden trabajar juntos en todo el mundo para llegar a este punto. Pero los obstáculos logísticos son enormes. El profesor Gary Maclean y su equipo conocen de primera mano los desafíos de tratar con vacunas delicadas. La vacuna Pfizer-BioNTech tiene que ser almacenada a menos de 70 grados centígrados. Necesita ser abierta manualmente y comprobar la temperatura. Después están listas para ser inoculadas antes de proceder. Me preocupa que vaya a ser difícil con esta vacuna en particular, pero pronto tendremos otras. Creo que el gobierno ha apostado por una vacuna que ya esté lista lo antes posible, pero el año que viene pasaremos seguramente a un formato de vacuna diferente que no requiera el mismo tipo de almacenamiento. Residencias de la tercera edad como esta han sido designadas como primera prioridad. Todavía hay preguntas sobre cómo almacenar una vacuna que solo puede ser trasladada 4 veces y dura solo 5 días a la temperatura del contenedor frigorífico.
No sabemos qué aspecto tiene en términos de distribución y sus sucesivas etapas, pero esperamos movilizarnos lo antes posible para vacunar a nuestros residentes. El resto del mundo mira con atención al Reino Unido mientras lanza su programa de vacunación a solo 314 días del primer caso confirmado del coronavirus en este país. Esta clínica estatal en el sur de Moscú está equipada con refrigeradores especiales que mantienen la temperatura exactamente a menos 24 grados centígrados para conservar la vacuna Sputnik V. Mientras se descongela, el paciente pasa un chequeo médico. Mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y embarazadas o en periodo de lactancia no podrán vacunarse. Tras esta primera dosis, los vacunados deberán regresar dentro de 3 semanas para un segundo pinchazo. En este folleto están detallados los posibles efectos secundarios. En las primeras 24 horas pueden tener malestar o debilidad, incluso algunas décimas de fiebre, aunque no es frecuente, explica la doctora Shindriaeva. Sputnik V se distribuye ya a pesar de que los ensayos clínicos aún no se han completado. 1 de cada 6 personas experimentó efectos secundarios en los ensayos iniciales. Los médicos explican que la inmunidad puede tardar hasta 40 días en producirse, por lo que advierten a la gente que evite los espacios públicos después de la vacunación. Si el gobierno ruso recomendó esta vacunación masiva, yo seré uno de los que la apoyen plenamente. Para mí es muy importante trabajar seguro y proteger tanto a la gente de la tercera edad como a mis alumnos y evitar que nadie tenga ningún problema o molestia, decía este profesor y trabajador social. No se pueden comparar los efectos secundarios de la vacuna con los síntomas de la infección por coronavirus, dice este administrador de la Universidad Judía de Moscú. Pero en Rusia no todos son tan entusiastas con Sputnik V. Según una reciente encuesta, la mayoría de los rusos no cree que sea necesario vacunarse contra la COVID-19. Según los laboratorios que desarrollan la vacuna, Sputnik V tiene una efectividad del 95%. Una de las principales dificultades es la capacidad de fabricación. De aquí a finales de año solo se podrán producir 2 millones de dosis. Las autoridades sanitarias españolas siguen muy de cerca la evolución de la pandemia para aflojar o apretar el nudo de las restricciones de cara a la celebración de la Navidad. Durante el puente y el Día de la Constitución, el centro de muchas ciudades, donde rigen distintas restricciones como toques de queda o confinamientos perimetrales, ha registrado un bullicio de gente haciendo compras navideñas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha lanzado una advertencia. Es verdad, veremos los datos de hoy, que la evolución de la pandemia está siendo favorable en nuestro país las últimas semanas, pero es verdad también que estamos muy lejos de donde queremos llegar. Estábamos en registros de 230 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando nuestro horizonte es llegar a 25 casos por 100.000 habitantes, por lo tanto todavía muy lejos de donde queremos llegar, ¿no? En los próximos días, el gobierno, que este lunes ha lanzado su campaña publicitaria de Navidad, verá qué repercusión ha podido tener el puente y las medidas que se han tomado en la evolución de la pandemia. Las manos con agua y jabón. Sus conclusiones serán determinantes de cara a las fiestas. Durante el fin de semana se han registrado más de 17.600 nuevos casos de COVID-19 en España y han fallecido 394 personas. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. El horizonte de la pandemia se oscurece en Francia. La reducción de casos de COVID-19 constatada en las últimas semanas se ha estancado en torno a los 10.000 diarios. Es el doble del límite que estableció el gobierno para que Francia pudiera salir del confinamiento el próximo 15 de diciembre. Las hospitalizaciones por el virus también aumentan. Las autoridades temen que esto provoque una tercera ola
justo después de Navidad. Con las fiestas de fin de año se podrían producir importantes contaminaciones dentro de las familias, como se observó durante el Día de Acción de Gracias en Canadá y Estados Unidos, advierte el director general de Sanidad. Por eso hago un llamamiento a la prudencia, al sentido común y a la protección reforzada de las personas más frágiles. En Dinamarca también vuelve a empeorar la situación epidémica, por lo que el gobierno ha decidido cerrar las escuelas de secundaria, los bares, restaurantes y la vida cultural en 38 ciudades, incluidas las 3 más importantes. Las medidas afectan a casi la mitad de la población. Escuchamos a la primera ministra danesa. Si la tasa de infección es demasiado elevada cuando comiencen las celebraciones navideñas, nos arriesgamos a perder el control y a que la epidemia se desate en enero y febrero. Eso no puede suceder. Entre tanto, Austria avanza en sentido contrario y sigue relajando el confinamiento. Este lunes volvieron a abrir sus puertas los comercios no esenciales, después de 3 semanas de cierre. Ante las tiendas se formaron colas de clientes con prisas por hacer sus compras navideñas. Quejarse de las pérdidas económicas es inútil, simplemente porque las pérdidas llevan acumulándose desde marzo y ya no pueden ser compensadas, se lamenta este responsable de unos grandes almacenes. Aufholen lassen. Que nadie se confunda. Discotecas y clubes nocturnos no han reabierto, pero los trabajadores sí han salido a las calles de la ciudad francesa de Lyon para hacer escuchar su música y sus reclamaciones al gobierno francés. El personal de restaurantes, bares, discotecas y organizadores de eventos llevan sin trabajar durante meses. Para este DJ, sentir el apoyo de la gente en estos momentos es fundamental. Hace mucho tiempo que no trabajamos y vamos a tratar de que la gente entienda que todos somos esenciales. Los restaurantes podrían reabrir a finales de enero si la situación sanitaria mejora, pero muchos piensan que las restricciones están mal dirigidas. Justo antes del confinamiento fui a un restaurante donde se aplicaban todas las normas sanitarias y me sentí mucho más seguro que en los supermercados. La música es la misma para todos porque los pocos locales que permanecen abiertos apenas pueden trabajar debido al confinamiento y a la disminución del turismo. Hay un sentimiento general de desmotivación al que se une el hecho de ver a tus empleados con menos motivación. Así que es muy complicado. Somos esenciales. Este es el mensaje que quieren transmitir estos restaurantes, hoteles y dueños de comercios. Critican lo que consideran la falta de ayuda del gobierno y también la actitud adoptada por muchas compañías aseguradoras. Algunos comercios no esenciales reabrieron hace una semana, pero todavía no ven la luz al final del túnel, como esta diseñadora que ha recibido una compensación de 1.500 euros, pero no le da para cubrir las pérdidas. Cuando se tienen existencias que valen cientos de miles de euros y no hay ingresos, ni siquiera 10.000 euros son suficientes para compensar las pérdidas. Otro problema es que muy pocas aseguradoras cuentan con pólizas que cubran una pandemia y las que lo hacen siempre encuentran alguna excusa para no pagar o retrasar los pagos, lo que ha generado decenas de reclamaciones. Es una falta de solidaridad. Nos han pedido que cerremos 2 veces y los únicos que no ayudan son aquellos a los que pagamos para que nos protejan. Las aseguradoras afirman haber pagado cerca ya de 4.000 millones de euros en indemnizaciones y prevén que el coste de la pandemia será similar al de los atentados del 11 de septiembre. Boris Johnson y Ursula von der Leyen apuran horas decisivas. Tras una larga conversación telefónica sobre los temas más peliagudos, planean reunirse en los próximos días para lograr un acuerdo comercial de última hora. Siguen existiendo diferencias significativas. Von der Leyen recordó en Twitter las 3 cuestiones críticas: competencia justa, gobernanza y pesca. Después de una semana infructuosa de negociaciones en Londres, ante la persistencia de divergencias, los negociadores británico y comunitario David Frost y Michel Barnier continúan las conversaciones para concretar un pacto sobre la futura relación comercial entre Londres y Bruselas. Los 27 se reunirán en Bruselas el jueves para una cumbre de 2 días en la que previsiblemente ambas partes sostendrán una carrera contrarreloj, pues Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera el 1 de enero de 2021 al finalizar el periodo de transición.
Josep Borrell ha añadido un toque de decepción personal al comunicado en el que la Unión Europea no reconoce los resultados de las elecciones celebradas en Venezuela. Al término de un Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión celebrado en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea ha afirmado: «Nadie ha estado trabajando tanto como yo para intentar que estas elecciones fueran inclusivas y tuvieran las condiciones para que la oposición participase y la Unión Europea reconociera el resultado. Creo que he hecho mucho. Bueno, no he conseguido mucho, pero trabajé mucho en ello». Well, I didn't get a lot, but I work a lot for that. That's why I am more sorry. Por eso lo lamento aún más. Lamento mucho esta situación. La Unión Europea, los ministros de Exteriores, están unánimemente de acuerdo en una declaración que dice que esta elección no cumplió con las normas internacionales mínimas para un proceso creíble. No se movilizó a la gente para que participara. No las consideramos inclusivas ni transparentes, y la Unión Europea no puede reconocer su resultado. Esta es la decisión unánime de los Estados miembros reunidos en este Consejo de Asuntos Exteriores. Borrell ha añadido que la fecha importante para la UE es el próximo 5 de enero, cuando la nueva asamblea que Bruselas no reconoce vuelva a estar en manos de los chavistas. Gracias. El próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha roto otra barrera invisible al elegir a un afroamericano como futuro jefe del Pentágono. Se trata de Lloyd Austin, un general retirado con una dilatada trayectoria. Entre 2013 y 2016 fue jefe del Comando Central, encargado de las operaciones militares en Irak, Afganistán, Yemen y Siria. Tras su retirada del servicio activo, en 2016 se incorporó al sector privado. Su nominación tendrá que ser confirmada por el Senado. Otro ejemplo de la diversidad y de las prioridades que Biden quiere dar a su futuro gobierno ha sido la nominación esta semana de Javier Becerra como primer latino que estará al frente de la cartera de Sanidad. Becerra, nacido en Estados Unidos pero de origen mexicano, subió escaños hasta convertirse en fiscal general de California, aunque sobre todo es conocido por su defensa a ultranza del Obamacare y del derecho a la sanidad universal. Como ministro deberá enfrentarse en primera línea contra la COVID-19, que sigue causando estragos en Estados Unidos, donde ya se han superado los 280.000 muertos. Un virus que no perdona a nadie. Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado personal de Donald Trump, ha sido ingresado en un hospital de Washington un día después de saberse que estaba contagiado. No se conoce ningún detalle sobre su estado de salud, pero Trump asegura que se encuentra bien. Acabo de hablar con él, lo está haciendo muy bien, no tiene fiebre, me llamó esta mañana temprano, fue la primera llamada que recibí, asegura. Giuliani, de 76 años, ha estado las últimas semanas recorriendo el país para defender las alegaciones sin pruebas de Donald Trump de fraude electoral. En numerosas ocasiones ha aparecido sin mascarilla en ruedas de prensa y audiencias, en las que además reprochó a otras personas que se protegieran. Ha pasado un año desde estas imágenes. El 10 de diciembre se cumple el primer aniversario de la llegada a la presidencia de Argentina de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Un año marcado por la pandemia que ha profundizado la grave crisis económica. Fernández llegó al poder heredando una inflación y unas deudas desbocadas, un año de recesión, una década de estancamiento, el desempleo al alza y cerca del 40% de la población bajo el umbral de la pobreza. 3 meses después llegó una invitada inesperada, la COVID-19. El confinamiento y la paralización del país fueron el golpe de gracia a unas finanzas en agonía. Este año han desaparecido en Argentina 22.000 empresas y se han perdido 3,7 millones de empleos. El gobierno prevé este año una caída de más del 12% de su PIB. Sin embargo, Fernández puede apuntarse un tanto. Logró un acuerdo con los acreedores internacionales para reestructurar la deuda, evitando la temida suspensión de pagos. Para la Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significan 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años.
Con el plan de vacunación ya trazado, que comenzará en enero, Fernández vuelve a centrarse en sus promesas de campaña. Ya han sido enviados al Congreso 2 proyectos de ley para la reforma judicial y para la legalización del aborto, un tema que divide al país. Este primer año también estuvo marcado por el exilio del expresidente de Bolivia. Hace un mes, Fernández acompañaba a Evo Morales a la frontera. Fue un honor tenerte entre nosotros, te vamos a extrañar, le dijo. Pero la despedida más dolorosa fue la de Diego Armando Maradona. Diego era Argentina en el mundo, nos llenó de alegría y nunca le vamos a poder pagar tanta alegría, se despidió Alberto Fernández. Bob Dylan, la leyenda de la música rock y premio Nobel de Literatura, vende por una fortuna los derechos de todas sus canciones a la discográfica Universal. El catálogo de Dylan engloba más de 600 canciones y 6 décadas de composición. Dylan, de 79 años, es autor de temas clásicos como Blowing in the Wind, The Times They Are Changing y Like a Rolling Stone, entre otros. Aunque se desconoce el montante del trato, según The New York Times, la cantidad ascendería a más de 360 millones de dólares. Universal ha calificado la operación como el acuerdo de publicación de música más importante de este siglo. Las canciones de Bob Dylan han sido grabadas miles de veces por cientos de intérpretes y el artista ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment del día. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.